manoseaba y también me amenazaba, era militar. Era militar, pero ¿qué le decía? ¿Qué le decía? Que si yo hablaba él me iba a matar, que iba a matar a las otras, a la familia, que iba a haber una desgracia. Eso. Para mí fue terrible, muy terrible, pero creo que lo peor fue que no me creyeran. Jacqueline Montero fue violada por su tutor cuando apenas tenía 9 años. Cuenta que a raíz de esto ejerció como trabajadora sexual por años, pero hoy día es ejemplo de superación, pues se convirtió en activista a favor de estas mujeres y representa a su municipio Jaina en el Congreso Nacional. Una historia de superación que lamentablemente no todas las víctimas de abuso sexual pueden contar. Ella no olvida la agresión por parte de quien se suponía debía protegerla. Yo para poder hablar de ese tema sin llorar y eso, yo tuve que ir donde muchos psicólogos. En las historias sobre estos casos cambian las víctimas, pero el drama es el mismo. Las emociones ligadas al trauma de uno u otro modo siempre acompañan a quienes han padecido esta manifestación de la crueldad humana. Y ahí fue que comenzó todo, me estaba hablando de mi vida, que si no lo hacía me iba a matar, me va a morir mi mamá, yo me voy a morir. Especialistas en la conducta explican que las personas abusadas sufren un daño irreparable, pues pierden la capacidad de confiar y transmiten esa inseguridad a sus hijos. También hasta pueden convertirse en agresores. Ahora, si no es trabajado esto, es posible que el daño sea permanente, que el daño dure y que inclusive pase de generación en generación. La ley penal dominicana define el incesto como todo acto de naturaleza sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviera ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo, hasta el 4º grado por lazos de afinidad, hasta el 3er grado. En la mayoría de los casos, las personas agresoras en delitos sexuales son personas que son capaces de mantener una cara frente a los demás, donde son carismáticos, donde tienen familia, donde son queridos por los demás, son oportunistas. Lo que tenemos es que enseñar a los niños a identificar conductas que son inapropiadas, porque estas las puede tener cualquiera, fíjate que en la misma familia. Bueno, las que han sido violadas yo les pido que perdonen, que busquen ayuda psicológica, porque esos dolores en el corazón y esa raíz de amargura le hacen daño luego a uno y a su familia también. Todos sabemos que el incesto es malo, sí, es muy malo. Pongámonos serios, ya que a través del condicionamiento ético o religioso de mucha cultura, el incesto se lo considera uno de los actos más aberrantes que se puede hacer a un familiar. Pero en otras culturas parece lo más normal del mundo. Dependiendo de la cultura es como el ser humano reacciona ante estas situaciones, que se puede resistir la tentación de irse a la cama con algún familiar pensando que no habría ninguna consecuencia, pero eso es todo lo contrario. Según estudios, el ADN de cada ser humano es parecido a un 99.9%. Aunque seamos demasiado parecidos uno de otro, eso no significa que el incesto sea algo realmente bueno, porque el nacimiento de un hijo de parientes cercanos de primer grado, como primos o hermanos, incluso entre padre e hijos, puede traer consecuencias nefastas para la criatura. Algunas personas creen que al cumplir la mayoría de edad pueden tener relaciones sexuales con quien le plazca. Aunque eso es verdad, hay personas que lo llevan un paso más adelante, teniendo relaciones con sus propios parientes. Aunque esto trae algunos inconvenientes graves, tanto familiares, no tomen en cuenta lo genético. Cuando se empareja con alguien del acervo genético completamente diferente, nuestras oportunidades de transmitir los genes recesivos es menos del 50%. Muchas veces permanecen latentes sin que nosotros lo sepamos, pero cuando la gente comparte un gran número de estos genes, las transmisiones de enfermedades conocidas como trastornos autosomáticos recesivos se hacen saber. Estas son condiciones heredativas a través de los genes recesivos, incluyendo fibrosis quística, anemia de células falciformes y albinismo. Esto aumenta de manera significativa, aunque otros efectos secundarios incluyen el aumento de riesgo de infertilidad, defectos de nacimiento como paladar hendido, enfermedades del corazón, asimetría facial, bajo peso al nacer, tasas de crecimiento lento
nacimiento y mortalidad neonatal. Un estudio encontró que el 40% de los niños cuyos padres eran parientes de primer grado nacieron con trastornos recesivos como malformaciones físicas congénitas o deficiencias intelectuales severas. Según el estudio, cuando familiares de primer grado se emparejan, el riesgo de que su hijo padezca alguno de estos males es más del 50%. Es común que los criadores de perros conserven ciertos rasgos determinantes dentro de sus camadas a través de la endogamia, pero el incesto frecuente durante muchas generaciones causa problemas serios. La mayoría de los animales sufren los mismos efectos adversos de la endogamia como los seres humanos, presentando los mismos trastornos genéticos. Al igual que el humano, muchos animales han evolucionado para formar sus propios mecanismos de lucha contra el incesto, ya sea mediante la migración fuera de sus hogares como lo hacen los leones o el uso de diversas señales para identificar sus parientes. Los lémures hembras, por ejemplo, pueden saber si los genes del macho son similares a los suyos por el olor de las feromonas que emiten desde sus genitales. Los ratones también utilizan el olfato para identificar posibles compañeros. A lo largo de los siglos, el incesto entre familias reales era bastante común. Incluso se alentaba al fin de conservar la pureza de la línea real. Durante 2 siglos, la dinastía de Habsburgo de España se negó a compartir el poder con las personas de fuera, por lo que acudió a la endogamia. Esta práctica condujo a su desaparición en 1700, cuando el rey Carlos II murió sin un heredero. Los Habsburgo estaban tan concentrados en mantener su sangre real pura que antes de la muerte de Carlos, 9 de los 11 matrimonios registrados durante 200 años de reinado de la dinastía fueron entre parientes biológicos. El mismo Carlos era hijo de un matrimonio entre un tío y una sobrina. Una biografía describe al rey Carlos como una enorme cabeza deforme y una enorme lengua. Tenía una mandíbula tan pronunciada hacia afuera tanto que los dientes superiores encajaban con los inferiores, con lo que le provocaba babeo frecuente e incapacidad para masticar y extrema dificultad para el habla. El faraón Tutankamón es sin duda el más famoso de todos los gobernantes del antiguo Egipto. Su tumba con un sarcófago de oro sólido fue encontrado en 1922 junto a 2000 tesoros en su interior, incluyendo cofres de joyas, armas y un trono real decorado con plata y piedras preciosas. Con todo ese tesoro maravilloso, sería fácil imaginar que el faraón era un apuesto joven y fuerte gobernante del mundo antiguo, pero las investigaciones recientes han demostrado que Tutankamón era realmente frágil, debilitado por múltiples infecciones de malaria y tan discapacitado que necesitaba un bastón para caminar. Mientras que las infecciones de malaria eran la culpa de su debilidad, las pruebas de ADN revelaron que sus padres eran realmente hermanos, que es probablemente por lo que sufría de defectos congénitos como pie deforme, paladar hendido, así como una condición degenerativa de los huesos conocida como la enfermedad de Kohler. Además de ser producto del incesto, él también lo practicaba dado que su hermana era su esposa. Afortunadamente no dejaron herederos. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque tener hijos con ese tipo de trastorno llevaría a una mutación genética realmente fatales para el niño.